Muy bien, vamos a dar continuidad a la unidad 2 respecto a Primera Pedro. Y ahora vamos a proseguir con las pautas para los tiempos difíciles, la segunda parte, con las siguientes lecciones. La relación del creyente con el sufrimiento. La referencia bíblica que vamos a usar es Primera Pedro 3, versículo 8 al 22. Es importante recordar que Pedro les escribió a los creyentes que se estaban enfrentando, que estaban atravesando tiempos difíciles, tribulaciones, explotación laboral, ah, asesinatos, también calumnias, injurias, persecución. Hasta ahora, él ha identificado a tres grupos bajo presión. Él inspiró a los ciudadanos del cielo que vivían en la tierra en la sociedad romana. Los instó a vivir como extranjeros, como peregrinos, como expatriados, pero en la tierra. Vivir como personas que no somos del mundo, que no practicamos las mismas actitudes, la misma cultura, la misma tradición eh, llena de rituales, rituales paganos, actitudes pecaminosas. Pedro les insta a vivir como extranjeros en la tierra. También animó a los esclavos bajo presión de sus amos, les dio un ánimo, ¿no? Para que puedan ser siempre sujetos, no rebeldes con ellos, no contrarrestarlos, no rebelarse, sino demostrar una actitud de mansedumbre. También animó a los esposos y esposas en situaciones difíciles, algunos con un cónyuge incrédulo. Los adultos, los jóvenes y los niños el día de hoy hacen frente a presiones para tener aceptación, éxito, dinero, estabilidad. Enfrentamos la presión de cumplir con las expectativas muchas veces. Enfrentamos conflictos familiares, problemas de salud, persecución por nuestra fe, etc. Para los creyentes de todas las generaciones, a través de Pedro, el Espíritu Santo da dos pautas para relacionarse con el sufrimiento, cómo atravesar el sufrimiento. En primer lugar, es importante vivir con los demás de una manera que le permita a Dios bendecirla a usted, incluso cuando esté sufriendo. Se enfatiza nuestras responsabilidades personales. Se enseña que ganamos o perdemos por la manera en que elegimos, en que decidimos. Mientras estudiamos 1 Pedro 3, 8 al 12, uno puede preguntarse, ¿somos salvos por la fe o por nuestras obras? Pero no hay que caer en el error de escoger entre una o la otra, entre la fe y las obras. Tanto Pablo, tanto Santiago como Pedro, todos los escritores bíblicos unen la fe y las obras, las acciones. En todo caso, es importante echar de vista de forma cercana las características de los justos, a los que se refiere Pedro. En primer lugar, una de las características en 1 Pedro 3:8 es que los creyentes justos viven en armonía. Les decía, sean todos de un mismo sentir. Asimismo, los justos, las personas que buscan esa cualidad de cristiano, una cualidad es ser empático. Empatía es sufrir con otro, es ponerse en lugar de otro. Asimismo, otra característica es el amarse como hermanos, el ser compasivo, ser humilde, ser autodisciplinado. Cosechamos lo que sembramos. Nuestro buen comportamiento le permite a Dios bendecirnos. Gálatas 6, 7 al 9 nos dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que sembremos en el Espíritu, no en la carne. La gracia no es una licencia para vivir como viven los pecadores. La gracia no es una exención de una vida santa y justa. La gracia es maestra de una vida correcta, de una vida recta. En síntesis, ¿qué podemos decir con esto? Pedro nos anima a que podamos vivir de una forma correcta, de una forma saludable, de una forma eh, que refleje que nuestro comportamiento es el adecuado, el correcto.
el de buscar paz con los demás, el no hacer daño, el no vengarnos, el no hablar mentiras, el no hacer daño a otros. Si es que hacemos eso, estamos cosechando, estamos sembrando elementos buenos, actitudes buenas, y vamos a cosechar también eso. No obstante, si a pesar de eso, si a pesar de eso recibimos tratos malos o resultados malos, bueno, vamos con el segundo punto. Es mejor, dice Pedro, sufrir por hacer lo bueno que sufrir por hacer lo malo. Es decir, es importante seguir el ejemplo de Cristo. Pedro dice que debemos estar ansiosos por hacer lo bueno. Y usa la palabra celotes. En aquel tiempo los celotes eran personas con pasión, con una pasión muy alta en base a lo que creían, profesaban, en base a lo que practicaban. Los celotes eran revolucionarios, personas que estaban en contra del imperio romano, eran antiimperialistas. Muchos de ellos no ganaban nada por mantener esas cualidades revolucionarias, guerrilleras. Lo hacían por pasión, por amor a su patria. Estaban ansiosos de poder luchar por la libertad de su sociedad judía. Es más, dentro del equipo de Jesús había un celote, un revolucionario. Los celotes estaban siempre dispuestos a sufrir y morir por lo que creían, por la libertad, por la revolución, por ser libres de un imperio. Pedro quiere que tengamos ese mismo celo y pasión, pero no por hacer revoluciones, no por buscar la libertad de una nación o ante un imperio, no, sino Pedro quiere que tengamos celo y pasión por hacer lo bueno. Primera Pedro 3 contiene algunos versículos difíciles de interpretar, pero estos 11 versículos son más fáciles de entender cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Y si ponemos la mirada en Jesús, el enfoque del pasaje es más fácil de comprender. El tema de estos versículos es sufrir por hacer lo bueno. Jesús es el centro de este pasaje. Nuestro gran ejemplo de sufrimiento por hacer lo bueno para otros es Jesús. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí está el corazón del Evangelio en un versículo. Jesucristo murió por los pecados, nuestros pecados, no los de Él, puesto que Él jamás cometió ningún pecado. Él murió una sola vez y no se necesitan más sacrificios para limpiarnos de nuestros pecados. Jesucristo murió por todos los pecadores. Pedro se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Por este mismo Espíritu Jesús les predicó, dice, a los presos que ahora están en la prisión. Pedro nos dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Se plantean del versículo 19 y 20 dos preguntas. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Cuándo les predicó Cristo a ellos? Es más, ¿por qué lo hizo? Es una pregunta muy interesante. Y bueno, esto vamos a debatir bastante y hay varios puntos de vista sobre eso y una posición más correcta que otra inclusive. Esto lo vamos a discutir de forma muy pertinente, muy amplia en la clase modular. Pedro vincula también los días de Noé con los días de sus lectores y con nosotros, usando los temas del temor piadoso, la vida piadosa, respecto al testigo, al resultado. Y vemos que en días de Noé y en días de Pedro y también en tiempos presentes hay cierta similitud, cierta vinculación. En relación una vez más con el sufrimiento. El sufrimiento, como ya lo vimos, es un tema muy amplio, muy grande en Primera Pedro. El apóstol nos ha recordado que evitamos el sufrimiento innecesario haciendo lo correcto. Si empezamos a hacer lo bueno, lo correcto, estamos evitando, estamos haciendo ya innecesario el padecer. Si constantemente hacemos lo bueno para con la gente, para con la sociedad, para con nuestro prójimo,
Si siempre mantenemos una actitud correcta, íntegra, menos problemas vamos a tener, menos tribulaciones, por menos tribulaciones vamos a pasar. Estamos evitando el sufrimiento innecesario. El gobierno intenta castigar a los que hacen el mal. Los que hacen lo correcto tienden a escapar de la ira de la policía, de los gobernadores, de los gobernantes. Asimismo, el hacer lo correcto en casa y en el trabajo, por ejemplo, nos ayuda a evitar un cierto sufrimiento. Pedro anima a los creyentes a vivir vidas piadosas, a ser celosos, apasionados para hacer lo bueno. Pero muchas veces los justos, aún las personas piadosas que hacen lo bueno, se esfuerzan en hacer lo correcto, incluso ellos sufren. Los pecadores, por ejemplo, han perseguido a los justos desde Abel hasta Jesús y desde los apóstoles hasta los creyentes del día de hoy. En 1 Pedro capítulo 4 vemos 6 principios que nos conducen durante el sufrimiento. Es importante armarse con la actitud de Cristo en la guerra contra el sufrimiento. Es importante mantener esa actitud cristiana. Aunque las leyes de cada nación puedan permitir o no el porte de armas físicas, los creyentes tienen que equiparse con un arma espiritual, una actitud bíblica hacia el sufrimiento. Se menciona que los creyentes están en una batalla espiritual y deben armarse con la misma mentalidad que Cristo tenía respecto al sufrimiento, ya que él entendía que era necesario para la salvación. El sufrimiento se compara con el fuego refinador que purifica y tiene un propósito divino. Es importante entonces pensar y saber que todo lo que pasamos siempre nos ayuda para bien. Siempre existirá para los hijos de Dios un propósito de las pruebas, de los sufrimientos, de las tribulaciones. Muchas veces nos generan disciplina, nos purifican, facilitan a veces los sufrimientos, la resistencia a la tentación, fortalecen el deseo espiritual, la búsqueda de Dios. Entonces, es importante en ciertos momentos comprender el propósito de los malos momentos, de los tiempos de tribulación y de sufrimiento, y entenderlos como parte del plan de Dios para purificarnos, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a ser pacientes, a ser más fructíferos, en lugar de dejarse amargar por el peso de las tribulaciones. En segundo lugar, hay que esperar que algunas personas no creyentes nos malinterpreten. Pedro describe a los lectores que vivían en pecado antes de conocer a Cristo, que estaban entregados a deseos de la carne, pero tras aceptar a Jesús fueron salvados, lavados, transformados. Pedro les exhorta a abandonar la malicia y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los creyentes enfrentan persecución de aquellos que no comprenden esa transformación, no comprenden esa salvación, y les anima a esperarla, recordando que el sufrimiento tiene un propósito. Entonces siempre va a haber personas que no nos van a comprender, no van a entender el gozo que tenemos en medio de las pruebas. También es importante dejar la venganza siempre a Dios. Como dice el versículo 9 del capítulo 3, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque los que maltratan a los creyentes, los que hacen daño, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. No es nuestro deber vengarnos, porque podemos dejarle la venganza a Dios o a la persona que corresponda. Como por ejemplo la justicia se encarga, las autoridades judiciales se encargan de hacer justicia, que ellos se encarguen. Y si no, en última instancia Dios se va a encargar. Pero no nosotros, no es nuestro deber vengarnos, devolver mal por mal, maldición por maldición. Como Pablo escribió en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En cuarto lugar, es importante estar alerta para que podamos orar, porque el fin está cerca. Es importante mantener siempre una actitud de oración. Hay que velar, hay que orar constantemente. Hay que amarse unos a otros fervientemente. Por lo general, la gente que sufre siempre ataca a otros, quiere
impregnar. La gente no creyente, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces quiere impregnar. Si él está en sufrimiento, le alegra cuando otro también está padeciendo por algo. Pero un creyente no. Tiene que amar a otro. Es difícil a veces demostrar amor cuando uno está padeciendo tribulaciones, sufrimientos, pruebas. Pero Pedro nos recuerda que sobre todo debemos amarnos fervientemente. Y en último lugar, es importante regocijarse cuando tenemos que sufrir por Cristo. Si nos toca padecer a causa de Cristo, bueno, hay que regocijarse, alegrarse. Somos en ese momento bienaventurados. ¿Cuál debe ser ahora bien nuestra relación con aquellos a quienes ayudamos en tiempos de sufrimiento? Hay principios para los ancianos que pastorean la grey de Dios. Pedro ruega en el capítulo 5 de 1 Pedro, les ruega a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano por lo general significa hombre viejo, pero entre los judíos anciano se refería al líder de la sinagoga. En tiempos de la iglesia se refería a los presbúteros, a las personas que eran líderes de la iglesia, a los pastores, a los que presidían la iglesia, a los que encaminaban la congregación, las iglesias de ese tiempo. Esos son los ancianos. Pedro da principios clave para los líderes en tiempos difíciles. Primeramente, el versículo 2 dice que es importante ser pastor de la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Asimismo, Pedro dice que es importante ser un pastor que sirve, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En tercer lugar, Pedro dice que es importante ser un pastor, es necesario ser un pastor, no como teniendo señorío, dominio, potestad, poder sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En cuarto lugar, Pedro dice que es importante, necesario ser un pastor que vive para el mañana, no solamente para el hoy. Y finalmente, sea un pastor digno de la sumisión de otros. En virtud de los principios sobre las responsabilidades humanas y divinas de la salvación, estos versículos finales de 1 Pedro contienen 3 principios para todos los creyentes. Observe que cada principio tiene 2 partes: nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Dios en el proceso de salvación. El primer principio es humillarse bajo la mano poderosa de Dios para que Él lo exalte cuando sea tiempo. El segundo principio es eche toda su ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de usted. El tercer principio es resista al diablo, quien es como un león rugiente, y Dios lo restaurará y lo hará fuerte, firme y estable. Ya para ir concluyendo, menciona principios para todos los creyentes. El versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vemos aquí algunos principios. Valorar el ministerio de otros a su alrededor, a quienes Dios haya dotado. No criticarlos, no juzgarlos, no mancillarlos, no insultarlos, no injuriarlos, sino valorar el ministerio de otros que están a nuestro alrededor. También otro principio es permanecer firme en la verdadera gracia de Dios. Asimismo, ser amigable con otros creyentes lejanos y cercanos. Y finalmente, disfrutar la paz de Dios, todos los que están en Jesucristo. De esa forma estaríamos terminando la primera epístola, la primera carta de Pedro.